Señora vicepresidenta, Iniciativa Verds e Izquierda Unida hemos presentado enmienda a la totalidad. Porque esta ley de economía sostenible es la mejor expresión de esa izquierda resignada que no se atreve y que no se atreve a establecer regla alguna a los mercados, que no se atreve a hacer cambios profundos en el sector eléctrico, a poner condiciones a las entidades financieras o a hacer una reforma fiscal progresiva y no simplemente cosmética. La Ley de Economía Sostenible es la historia, y es la historia que dijo que iba a cambiar de modelo, pero que para cambiar de modelo no se atrevió con ningún poderoso para después sacar las tijeras y empezar a podar los derechos primero de dependientes, después de la función pública, para continuar, sí, con los trabajadores y acabar quizás con los pensionistas. Es su fracaso y es seguramente el último resquicio de intento progresista que tenía este Gobierno, pero es la expresión de una resignación absoluta y de una izquierda que lo que hace es protagonizar el mayor ajuste social de nuestra historia reciente. Ustedes, hace 6 años y medio, llegaron al Gobierno hablando de la insostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento, pero enseguida se instalaron en una nueva versión del España va bien, versión ZP, que lo que hacía era reproducir el patrón de crecimiento que instaló el Gobierno del Partido Popular. Ampliaban derechos, pero recortaban la política fiscal, regalaban cheques y adelgazaban el estado del bienestar porque teníamos menos capacidad de recaudación. Se comparaban con Italia, con Francia y al final llegó la crisis. Yo quiero recordar el 12 de mayo, no el último 12 de mayo donde Zapatero anuncia los recortes, sino el 12 de mayo, debate del Estado de la Nación, donde Zapatero anuncia la Ley de Economía Sostenible. Se comprometió a 20.000 millones de euros para la economía sostenible, fondos públicos o privados. Dijo que remitiría al Parlamento un proyecto de ley para la economía sostenible con normas fiscales, presupuestarias y de todo tipo. Garantizó la tramitación por el procedimiento de urgencia que le ha durado, 16 meses, señora ministra. Nunca he visto algo tan urgente que tardase tanto. Y luego habló de una comisión parlamentaria permanente, eso sí, para supervisar su contenido. Esto es lo que se comprometía el 12 de mayo del 2009. Pero la Ley de Economía Sostenible se convirtió meses después en el ungüento mágico que no cura nada porque en nada se atreve. De hecho, cuando se produjo en el Pleno del 2 de diciembre del 2009 el debate, el presidente Zapatero decía que iban a hacer la ley, que lo iban a hacer con una intensidad suficiente como para que no sea admisible que el juicio sobre el acierto o el error de una propuesta destinada a orientar una nueva evolución de nuestra economía gire sobre la aceptación o rechazo de una reforma laboral muy concreta. Y atención, una reforma centrada en exigir un determinado tipo contractual o una reducción de las indemnizaciones no es nuestro camino. Y entonces aplaudían. Una reforma centrada en la reducción de las indemnizaciones, decían, no es su camino. Y entonces aplaudían. Claro, aplaudían porque lo que no sabían es que pocas semanas después traerían una ley de economía sostenible que era la renuncia. Sin estrategia de movilidad sostenible, sin ahorro y eficiencia, sin fiscalidad progresiva, sin estrategia de renovables potente, sin nada de nada. Nosotros les trajimos una proposición de ley de movilidad concreta, trabajada con las organizaciones ambientales, que cambiábamos los patrones del Ministerio de Fomento, caminando hacia la gestión de la movilidad, sí, a inversiones hacia la movilidad y no solo decirlo, hacia el cemento. Una propuesta para la movilidad urbana sostenible, con planes de movilidad para polígonos industriales, con planes de transporte para empresas. Pero de eso nada de nada. Les trajimos una ley de fiscalidad ambiental, esa ley que ustedes se han comprometido a aprobar tantas veces y que nunca han cumplido. Hoy podríamos plantear el impuesto sobre la energía nuclear y hacer, mire, me conformaría con eso, lo que hace la señora Merkel, que prorroga la vida de las nucleares cobrando. Usted prorroga la vida de las nucleares por la patilla y de gratis para la industria. Podrían haber traído un impuesto sobre el vertido y la incineración de residuos, o sobre las bolsas de plástico, como en Irlanda, de un solo uso, o sobre un impuesto sobre los cambios de uso de suelo para garantizar precisamente que no nos apalancamos en ese patrón de crecimiento que con un cambio de uso de suelo se generan grandes plusvaluas sin garantizar precisamente un cambio en el patrón. Pero de eso nada de nada.
Ustedes podrían haber traído cambios en los IBIs en función del certificado energético o una ley de ahorro y eficiencia, impulsando instrumentos de gestión de la demanda, garantizando que los productos poco eficientes ya no estén en el mercado, o una ley de renovables, como le planteó APA y Greenpeace. Pero de eso, nada de nada. La LES hoy lo que es el cajón desastre. El cajón desastre mediante el cual solventar seguramente todo lo complejo. La Ley de Economía Sostenible, además, acabará siendo la ley de acompañamiento. La ley trampa, la ley con la que solventar casi todo, pero nada sustancial. Y, de hecho, les pongo un ejemplo paradigmático. Hoy necesitamos garantizar los derechos de autor para garantizar la creación cultural. Es cierto. Pero no se pueden contraponer esos derechos al acceso a la cultura. Un gobierno que fuese un poquito exigente con los poderosos, lo que diría es a las operadoras que tienen que garantizar el acceso a la cultura y el derecho a la creación. Pero de eso ni hablar. Ustedes optan por el camino del medio, el camino que se atreve con los que menos tienen, como siempre. Miren, el presidente del Gobierno que se comprometió a una tramitación por el procedimiento de urgencia, que dijo que su camino no sería el recorte de derechos, que explicó, obviamente, que no se centrarían en la reducción de las indemnizaciones por despido. Es el presidente que nos ha traído, sí, esta ley que es la expresión de la ley de la renuncia, la ley de la resignación, la ley que no se atreve a nada con los que más tienen y la ley que era, sí, la antesala a los recortes sociales más importantes que ha padecido este país, sin ningún precedente. Yo le voy a plantear propuestas, señora vicepresidenta. A ver qué me dice. A ver qué me responde. Reforma financiera. ¿Están ustedes dispuestos a fijar principios sobre la política de remuneraciones a los ejecutivos? ¿Está dispuesta o no? Seguramente es que no, porque lo que sea exigir a los ejecutivos, a las bonificaciones, sí, de los banqueros, seguramente habrá alguien que le moleste. ¿Está usted dispuestos a establecer normas sobre la publicación de tarifas y eliminación de comisiones bancarias? Porque hoy hay un estudio de la Comisión Europea que habla precisamente de que las comisiones bancarias hoy en España son las más elevadas de toda Europa, después de Malta e Italia. ¿Están ustedes dispuestos o a las entidades financieras no tocarlas, no sea que se molesten? Centrémonos en los trabajadores. ¿Están ustedes dispuestos a entrar en lo que les están aconsejando desde la Comisión o no? Pues mire, este es el camino del acuerdo y en cambio ese es el camino que ustedes no quieren tocar porque ustedes no se ponen al lado de los consumidores y usuarios, se ponen al lado de la banca. En materia fiscal, ¿están ustedes dispuestos a hacer una reforma fiscal en profundidad? ¿A recuperar el impuesto de patrimonio sobre las fortunas superiores al 1.000.000 de euros? ¿A subir el impuesto de sociedades a las sociedades que ganan más de 100 millones de euros al año? ¿Están dispuestos o no? ¿O solo se conforman con un pequeño toque en el IRPF, sin tocar siquiera las rentas de capital? Aquellos que ganan, sí, mucho dinero de un día para otro especulando en bolsa y haciendo que su tributación sea la misma que el que invierte en bolsa a años y sea mucho menor que el que está ganando lo mismo trabajando. ¿Están dispuestos a ello, señora vicepresidenta? Yo ya me sé la respuesta. Eso no, están dispuestos a tocar los derechos de los trabajadores y de los pensionistas. Pero de los que especulan, nada, nada. ¿Están ustedes dispuestos a un mejor control del gasto público? ¿Están ustedes dispuestos a una mejora en las deducciones del I+D? ¿Sí? Para garantizar que las empresas que invierten en I+D puedan revertir precisamente esos beneficios al cabo de los años, porque en las empresas de biotech eso no existe. ¿Están dispuestos a tocar las SICAV? ¿Están dispuestos a hacer los deberes en materia energética? Mire, sé que todas las respuestas van a ser que no, porque ustedes hace ya mucho tiempo que, no con la izquierda política, no, con la izquierda social de este país han decidido no hablar. Respetan a los sindicatos, pero dicen que no le van a hacer ni caso, independientemente de cómo vaya la huelga general. Mire, ese no es el tono ni la actitud del presidente del Gobierno que llegó a esta casa en el 2004. Ese es el tono de otros presidentes, quizás, pero no de un presidente de izquierdas. Hoy la LES está preñada de resignación, porque no hizo las reformas con quien tocaba, con los poderosos, y hoy la LES es seguramente la expresión de la resignación que lo que hizo es avanzar por dónde irían. Reformas dolorosas que ustedes creen que son las necesarias, cuando las reformas necesarias eran y son simplemente las que se atreven con quien más tienen desde el punto de vista fiscal, energético, financiero. Las reformas que este Gobierno resignado no quiere emprender. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias.